28º Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social cerró sus actividades con la participación de la vicepresidenta de vinculación de la Amafore, quien realizó un breve análisis sobre los logros y desafíos de las Afores tras 25 años de su creación. El sistema beneficia principalmente a los trabajadores de mejores ingresos. Lo que va a pasar con esta pensión, y además incluyendo el pilar no contributivo, que es la pensión universal, que ya tenemos también por ley en México, hace que los trabajadores de 1 o 2 salarios mínimos los de un salario mínimo van a tener una tasa de reemplazo, es decir, su pensión va a ser del 133% de su último salario. Gradualmente se va reduciendo. La mayor cantidad de los trabajadores en México cotizan por menos de 5 UMAS, y ahí la tasa de reemplazo ya alcanza los estándares internacionales, ya alcanza las recomendaciones de la OCDE, y estaremos teniendo en promedio una tasa de reemplazo del 69% en México al terminar de implementarse esta reforma. La cuota social, que era una cuota que estaba pagando el gobierno como porcentaje incluso de nuestro salario a todos nosotros, decide quitarla de los trabajadores de mayores ingresos y redistribuirla entre los que ganan menos. De esta forma protege los empleos de los trabajadores que ganan menos, quitándole la carga a los patrones de estos incrementos, y de verdad canalizando subsidios gubernamentales a quienes realmente los requieren, ¿no? Asimismo, autoridades del IMEF, CONSAR y del Consejo Coordinador Empresarial dialogaron sobre el impacto social y económico de la reforma de pensiones. Los planes de pensiones son para los jóvenes, porque son los que tienen la oportunidad, con un esfuerzo de ahorro relativamente pequeño, de acumular un activo, un patrimonio suficientemente apropiado para poder resolver el tema del retiro. Entonces, ese tema del incremento necesario que debería de tener el sistema, pues fue rápidamente entendido por todos los presidentes del CCE en su momento, Juan Pablo, Carlos Salazar posteriormente, de tal manera que, digamos, con esa directriz se pudo hacer un consenso del tema. Y luego entender que pues, no podía ser un proceso de incremento tan súbito que pudiera poner en problemas, ¿no?, a las fuentes de empleo. Porque tenemos la generación de transición, que son los que se apegan a Ley 73, esta generación de transición Afore, que son los 10 años en los que va a ocurrir, ¿no?, el incremento total de las aportaciones, y las siguientes generaciones que no van a tener ningún problema. Esta generación de transición es la que puede tener algún problema, porque al pasarnos la pandemia, lo que hubo fue, bajó la participación laboral. No se movió demasiado en la informalidad, ¿no?, porque seguimos en el 51% de informalidad, que es la que teníamos en el 2020. Entonces eso no nos cambia tanto. Pero con la pandemia hubo, como bien nos explicó Mari Nieves hace rato, el tema del retiro por desempleo. Hubo más gente que asumió el retiro por desempleo. Esta generación de transición Afore va a resentir el retiro por desempleo, porque son los más próximos a la mejor a pensionarse, y como las aportaciones no van a ser incrementadas, no les va a alcanzar para lo que a lo mejor estábamos poniéndoles de expectativa. Por último, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa habló sobre el principio de legalidad en las aportaciones de seguridad social y, de manera práctica, compartió con la audiencia diversos casos que han sido resueltos por el tribunal. El principio de legalidad se refiere a que en una ley, formal y materialmente hablando, formal es que una ley sea aprobada por el Congreso de la Unión, con todas las formalidades que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso. Con la formalidad por ser contribución, que la Cámara de Origen tiene que ser la Cámara de Diputados, y la Cámara Revisora tiene que ser la de senadores. Por eso se entiende el principio de legalidad. Y nos dice el artículo 9 de la Ley del Seguro Social, y nos dice el 5º de Código Fiscal de la Federación, nos dice que los elementos esenciales de la contribución son el sujeto pasivo, el sujeto activo, el objeto, la base, tasa o tarifa. Luego se amplían estos conceptos porque también son elementos esenciales, lugar y